Es un verdadero placer saludarlos. Soy Paola Vivas y es un honor darles la más cordial bienvenida al Tercer Congreso Mundial de Mujeres Líderes 2023, un evento organizado por Entre Líderes Business Strategy School y precedido por la doctora Roselyn Cabrales. En esta edición virtual nos complace enormemente presentarles un panel excepcional en el que 3 líderes de gran renombre han preparado un tema de relevancia singular para todos ustedes. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestros generosos patrocinadores, cuyo apoyo inquebrantable ha hecho posible que esta edición del Congreso sea verdaderamente especial. Hola a todos, bienvenidos al panel ¿Y si tus debilidades fuesen tus fortalezas en el mundo de los negocios? Mi nombre es Erika Ramos y tengo el gusto de estar aquí con 2 líderes que me van a acompañar en este panel, que es Cristina Esteve y Daniela Patricia Bratti. Cris es mexicana, emprendedora de corazón y psicóloga de profesión. Tiene experiencia en los negocios desde el año 2008 desarrollando líderes y fue también colaboradora del movimiento Power of Woman en la ciudad de Monterrey. Es especialista en psicosomática clínica y humanista, creadora de la técnica mente intuitiva. También es conferencista y coautora del libro Crecimiento y Desarrollo Personal de Líderes que Inspiran. Dani es argentina y orientadora en desarrollo humano con un diplomado en neurociencia en las competencias de motivación y curiosidad. A los 48 años, Dani inició una transformación personal, profesional y familiar. También es coautora del libro Crecimiento y Desarrollo Personal de Líderes que Inspiran. Es madre de 2 hijas y es un espíritu creativo y emprendedor desde la alta sensibilidad como persona paz que es ella. Y bueno, mi nombre es Erika, como ya les había comentado. Yo soy mexicana, soy apasionada de la lectura, el crecimiento personal, soy de profesión administradora y mercadóloga. Trabajo la mayor parte de mi vida como mercadóloga dentro de empresas financieras y también soy profesora, conferencista y también coautora del libro Crecimiento y Desarrollo Personal de Líderes que Inspiran. Pues muchas gracias y bienvenidas Dani y Cris. Gracias. Muchísimas gracias y un honor estar aquí. Gracias. Bueno, las 3 creo que tenemos como una experiencia un poco similar en el tema de emprendimiento y hemos encontrado quizá algunas situaciones que nos han ayudado a desarrollar este espíritu de emprendimiento, ¿no? Y quizá algunas características que como líderes nos han inspirado a desarrollarnos y a emprender, ¿no? Y pensando en eso, Cris, yo quisiera preguntarte, ¿cuáles debilidades o fortalezas crees que te ayudaron o cómo te ayudaron en el momento de emprender? Bueno, yo creo que de entrada, cuando vas empezando tu carrera en el mundo laboral, pues tienes muchas ideas de lo que eso pudiera ser. Y a mí algo que me hubiera encantado en esos momentos que me dijeran es que las fortalezas se pueden convertir en debilidades y las debilidades se pueden convertir en fortalezas dependiendo en qué entorno o qué ambiente estás, ¿no? Yo vengo de una familia en la que le han dado mucho peso al ser profesionista, al estudiar. Y por lo mismo, cuando estaba estudiando la carrera, que decidí estudiar la carrera de psicología, pues no tenía muchos retos porque era algo que me gustaba. Yo siempre he dicho que tengo un cerebro como muy, muy inquieto, ¿no? Pero cuando salgo de la carrera, pues esas fortalezas tienen que ir acompañadas de ciertas habilidades que no había practicado durante la carrera, que es abrirte camino en el mundo laboral. Y por otro lado, cuando empiezo a buscar trabajo con ganas de no encontrar, me doy cuenta que también el que seas curioso, el que te guste aprender, cuando es un trabajo como muy estructurado, pues se convierte en algo que me frustraba muchísimo. Y eso fue una de las cosas que me ayudó como a dar el salto al mundo del emprendimiento. Y por otro lado, las historias que te van marcando. O sea, yo me acuerdo un reto de salud de alguien de la familia, mis papás sumamente trabajadores, profesionistas los dos, y no había la solvencia económica para poder sobrepasar ese reto de salud. Entonces yo ahí fue donde dije,
Entonces, el ser brillante a nivel intelectual a veces no te garantiza tener la vida que quieres. Y eso fue lo que hice para poder entrar en el mundo de emprendimiento. Me di cuenta que tenía que hacer las cosas distintas. Gracias, Cris. Dani, ¿qué fue lo que te influyó a ti para emprender? Una gran necesidad de sentirme realizada, principalmente, y también llegó un momento en mi vida donde de ser mamá, de ser esposa, de cuidar a mi perrito, de ser ama de casa, de ser todo lo correcto que tenía que ser una mujer, llegué a un punto clave donde dije, estoy harta de todo esto. No de mi familia, pero sí de cómo yo había llevado hacia adelante mi familia, mi proyecto de familia. Entonces, a partir de ahí, empecé a comunicarle a mi familia que yo ya no quería ese modelo de vida que había construido y que las cosas iban a cambiar. En mi caso, las cosas cambiaron de manera drástica, ¿sí? Entonces, eh, me separé, hice todo lo que tenía que hacer para empezar a mejorar mi vida y además empecé a transitar el mayor emprendimiento, el emprendimiento más profundo que puede realizar un ser humano, que es el autoconocimiento, ¿sí? Ir hacia adentro, ir a ver esas heridas del alma, esas cuestiones que tenía para resolver y empezar a verlas. Y bueno, empezó todo un camino muy profundo para reconocer todas esas vulnerabilidades, esas debilidades, para comenzar a fortalecerme y a partir de ahí, sí, empezar un proyecto de vida hacia los demás y principalmente hacia las mujeres, ¿no? Porque empezar a valorarme y empezar a reestructurar mi vida hasta desde lo económico, ¿sí? Para lograr mi propio sustento. Entonces yo creo que eso fue uno de los grandes pilares y además, creo, y el principal de todos, fueron mis hijas. Yo llegué a un momento donde dije, mis hijas merecen una mejor mamá, desde una mejor persona. Entonces, a partir de ese momento, ese fue mi pilar fundamental para salir adelante y para lograr todos los sueños que yo me fui proponiendo. Gracias, Dani. Pues yo las escucho y sí, encuentro como muchas similitudes. Yo en mi caso, como les decía, pues al final había estado yo muchísimos años en el ambiente financiero, en las empresas, pero de repente, o sea, a pesar de que iba creciendo y iba aprendiendo y la verdad es que me apasionaba mucho lo que yo hacía, de repente encontré que ya no me sentía tan feliz, ¿no? Que esa pasión con la que había iniciado o ese entusiasmo ya no era el mismo, ¿no? Y empezaba a cuestionarme realmente si era como el camino que yo quería seguir, ¿no? Al final yo, ahorita que las escucho, yo detecto como, en mi caso, tres razones, ¿no? Por las que yo decidí emprender. Una de ellas fue que al final todavía yo encontraba en la cultura corporativa ciertas actitudes tanto de la empresa como a lo mejor de algunos líderes en donde no fomentaban tanto el avance de la mujer, ¿no? Se seguía como premiando más el avance de los hombres y eso pues hasta cierto punto me desmotivó, ¿no? Aunado a eso, pues yo tenía también mis propias creencias limitantes, ¿no? Como lo que comenta Cris, al final yo también me autoexigía, ¿no? Yo pensaba que tenía que ser perfecta, que tenía que estar demostrando el valor de mis aportaciones, de mi trabajo y de mis habilidades, ¿no? Y eso me llevó también a una carrera que al final fue muy exhausta, ¿no? Yo sentía ya agotamiento y me sentía insatisfecha, ¿no? Entonces al final empecé como que a hacer este cuestionamiento y si la unaba que yo siempre había tenido como el deseo o la meta de ser independiente, de poder tomar las decisiones sobre mi desarrollo, pues todo esto se conjugó para que en un momento podría decirse, no sé si de crisis o de quiebre, pues sí hiciera yo una reflexión de si era el camino que yo quería seguir, ¿no? Y me di cuenta que no, que más bien yo quería ser independiente y es cuando entonces decido ser coach y además consultora, ¿no? Y pensando en eso, yo les quisiera preguntar, ¿no? Porque seguramente mucha gente se pregunta, ¿y cómo lo hicieron, no? Dani, ¿cómo le hiciste tú para emprender? ¿Cómo le hice? Primeramente, bueno, siempre desde el autoconocimiento, lo que uno hace es empezar a escuchar esa voz interior
que nos está guiando hacia dónde realmente tenemos que ir y cómo hacer eso que hemos venido a hacer a este mundo. Entonces, empezar a escuchar esa voz. Al principio es prueba y error, ¿sí? Todo es prueba y error. Entonces, el tema es que empecemos a escuchar y empecemos a aceptar eso que escuchamos, porque al principio duele, al principio nos molesta, pero es nuestro gran maestro para ir resignificando toda esa parte, como dije antes, esas, esas nanas emocionales, esas lastimaduras emocionales, ¿sí? Entonces, empezar a aceptar, transformar, resignificar y después, en mi caso, yo comencé a escribir todo lo que me sucedía, ¿sí? Yo no sabía para qué era eso que yo escribía, pero yo escribía. Evidentemente apareció toda esa parte creativa que había ya en mí y que está en todos, pero en algunas personas está mucho más marcado. Entonces comencé a escribir y comencé a desarrollar toda la imagen de todas mis redes sociales y me dediqué de manera consciente a desarrollar mi imagen personal, ahora sí, para empezar a mostrarle al mundo esta historia, a mostrarme al mundo, a salir y decir, bueno, yo lo hice de esta manera y te propongo que lo intentes también. Gracias, Dani. Cris, ¿qué tal? ¿Qué estrategias tú aplicaste o acciones? Fíjate que yo creo que para mí lo principal fue el cambio de mentalidad. O sea, cuando toda la vida te han dicho que el caminito para lograr el éxito o la vida que quieres es uno, y llega un momento en tu vida en que te das cuenta que no cuadran los números, o sea, los resultados o esas habilidades no te van a llevar a tener la vida que quieres, necesitas tener más herramientas. Entonces, para mí lo primero fue un cambio de mentalidad, tomar una decisión, porque otra cosa que yo veía es, me puedo seguir quejando de las circunstancias, de que hay una desigualdad en el mundo laboral, que está más difícil, que las mujeres tenemos más retos, etcétera, o sea, puedo quejarme de las circunstancias o puedo crear mis propias circunstancias. Y entonces por eso decidí hacer un terreno en el que yo pudiera crear desde ahí, ¿no? Desde el poder ser libre, de poder incluso llevar a más personas en ese camino de poder tener la vida que quieren. Y la otra es, pues, también darte cuenta que todo es pasajero, o sea, que hay momentos altos y momentos bajos y es pasajero, pero cuando tienes claridad de qué es lo que quieres conseguir, eso se pasa muy, pues no tan, a veces no es tan disfrutable, pero no es tan dramático, pues es el no perder de vista el precio por el premio, ¿ok? Entonces, cuando tienes claro la vida que quieres crear o que tú tienes la responsabilidad de diseñar tu propia vida, a veces da mucho miedo, pero también es muy esperanzador. Y creo que el tercer punto, para mí que fue muy importante, fue encontrarme personas que tuvieran las mismas ambiciones, las mismas creencias y la misma mentalidad. Y ahí fueron apareciendo personas que estaban igual que yo o personas que llevan más avanzados en el camino, que estaban dispuestos a enseñarme porque veían que de verdad, yo iba en serio. Entonces, creo que eso fue. ¿Y para ti? Ok. Pues yo igual, o sea, fue también un trabajo como interno muy fuerte. Al final, o sea, algo que tenía claro era que yo quería independizarme, ¿no? Que quería ser coach, ayudar a las personas y también seguir trabajando en la parte de mercadotecnia, ¿no? Y ese trabajo interno fue pues trabajar todas mis creencias, ¿no? Al final ya tenía identificada este tema de la autoexigencia, pero también la incertidumbre, el miedo que tenemos todos al emprender, ¿no? Después de tantos años de estar en una seguridad de una empresa que te da un trabajo y te da un sueldo ya constante, pues de repente el cambiar a este emprendimiento pues sí da mucho miedo, ¿no? Entonces tuve que trabajar en mis creencias, pero también yo pensaba, bueno, tengo miedo, pero también el emprendimiento seguramente me está dando otros beneficios, ¿no? Y yo veía esa independencia, esa posibilidad de ser más creativa, de poder definir el propio camino que yo quería, ¿no? Entonces dije, bueno, si me enfoco en esto, ¿no? En vez de estar pensando en los miedos y cambio mi creencia a esta nueva perspectiva. Y bueno, y además como receta de cocina le añadí el tema
del entusiasmo, de la pasión, ¿no? De este sentirme nuevamente feliz de hacer algo diferente, pues me ayudó mucho para el emprender, ¿no? O sea, al final fue un poco lo que tú dices, ¿no? O sea, si yo no veía ya oportunidades de este lado o lo que yo quería hacer, pues las oportunidades las tenía que crear yo, ¿no? Y esa era la forma que encontré, ¿no? A través del emprendimiento. Y pensando en esto, rápidamente, si me cuentan, ¿cuáles han sido sus resultados tú, Cris? ¿Cómo te ha ido en este camino? Pues vuelvo al punto, ha sido altas y bajas, porque el mundo de emprender es eso, dejas un poquito la parte segura por ir a conseguir una libertad, ¿no? Pero los resultados han sido que he podido compartir este estilo de vida con más personas desde hace más de 15 años, de poder tener libertad, de poder hacer tu propia agenda, de poder influir en la vida de las demás personas. Y eso es algo que me mantiene viva y me mantiene apasionada. Gracias. Dani, ¿tú qué tal? ¿Cómo te ha ido con el emprendimiento? Bueno, coincidimos, ¿no? Porque en esto de la libertad y lo que es la independencia y la responsabilidad económica, creo que es fundamental para emprender, como para o comenzar a incorporar esos tres valores importantísimos para emprender, ¿sí? Eso a mí me dejó y me sigue dejando porque sigo aprendiendo esos tres valores y además, dejar el mensaje de que cuando uno realmente se propone cumplir esos sueños o esa misión de vida o ese propósito que está ahí muy oculto muchas veces y esperando a salir, hay que ir hacia adelante, hay que proponérselo, hay que atravesar los miedos y hay que darse ese permiso de empezar a transitar el camino del emprendimiento y es ahí donde uno empieza a fortalecer su propio poder personal y en este caso femenino y es donde ese famoso techo de cristal que está en el mundo de los negocios, no existe, mujeres, no existe ese techo. En la medida que nosotros nos propongamos ir hacia adentro y fortalecernos, no habrá nada que nos detenga. Habrá resistencia y ahí es donde tenemos que aprender. Gracias, Dani. Bueno, yo igual, para mí creo que ha sido un camino de aprendizaje, o sea, tengo más o menos 3 años ya emprendiendo, pero esos 2 primeros años fue un prueba y error, ¿no? Y la verdad es que me han servido mucho como para ir ajustando mis estrategias, para definir qué realmente me funciona, y como mercadóloga casi cuál es mi mercado meta y mi oferta de valor, ¿no? Pero la verdad es algo que quiero seguir transitando, que quiero seguir aprendiendo, que no me arrepiento de haberlo hecho, y yo creo que en el emprendimiento encontramos muchas oportunidades y tenemos la posibilidad, como lo hemos comentado durante todo el panel, de cambiar nuestras creencias. Pues les agradezco mucho, Dani, Cris, y a todas las personas que nos vieron. Muchas gracias. Hasta pronto. Esperamos que hayan disfrutado de la inspiradora participación de estos 3 líderes destacados. Les animamos a que exploren la información detallada sobre sus logros y trayectorias, así como la manera de contactarlos. Toda la información la encontrarán en la descripción de este panel. Además, les extendemos una cordial invitación a suscribirse a nuestros canales para que continúen disfrutando de la programación que cariñosamente hemos preparado para ustedes en el marco del Tercer Congreso Mundial de Mujeres Líderes. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por ser parte de esta experiencia y por contribuir a hacer de este evento un espacio de inspiración y empoderamiento para mujeres líderes de todo el mundo. Gracias por su compromiso y participación en el Tercer Congreso Mundial de Mujeres Líderes 2023.